Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad, donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más conectados, pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente, porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. Andamos todos con los celulares en la pantalla, sumergidos como en el mar. Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos en el WhatsApp, en algún juego, en una red social. No importa nada más a nuestro alrededor. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde están los amigos? Todo lo que hace a tu vida real. Estás ahí metido, atento, bien conectado, navegando y buceando en toda esa información. Oh sí, qué rica selfie, muy buen estado, muchos likes y amistad virtual. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 47, si no me equivoco, de la segunda. En realidad no es el 47 de la segunda, sino es el 47 total, y ya perdimos la cuenta de la segunda temporada de este programa que navega las difusas aguas de los simbióticos mundos del podcast y la radio, y que por una fortuita combinación de escasez creativas y pereza intelectual hemos dado en denominar Casi Radio. De este lado, Eric Alves, Carlitos Brasesco y Diego Dureil por este día. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Pero bien, ¿Todo bien, Eric? en este 24 nostalgioso pre-independiente. Preindependiente. Hoy tenemos gente que sabe del asunto acá. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trató la semana? Lluviosa semana. Sí. Parece que Saliendo de la lluvia y vuelta a la lluvia. oficialmente se terminó la crisis hídrica. Sí, sí. Oficialmente. Viste que oficialmente se pueden decretar muchas Bueno, cosas. claro. Puede terminar. Veremos. Parece Puede que- terminar o puede empezar todo. Ayer el presidente, antes de irse a Buenos Aires al cumpleaños del pájaro Enciso, que vi hoy que Debe se haber fue. estado buena el cumpleaños. Sí, y vuelve para mañana, le aclaró la periodista que volvía. De hecho, me llegó algún video de algún amigo que estaba en el mismo bueno. barco ahí, Bueno. la pose presidencial en el barco, esperando que la gente lo viniera a saludar. En algunos momentos les funcionaba y otras no. A vitorear. Claro. Pero bueno, lo cierto es que bueno, se terminó la crisis hídrica, Sí. aparentemente una crisis que para crisis no hubo mucho laburo como para atacarla, digamos. Sí, digamos que esperaron que lloviera, ¿no? Básicamente. Y llovió. Y yo digo, Se hizo desear, pero llovió. para la gente de fe fue una buena Una confirmación. una cosa de que bueno, había que rezar para que lloviera. Sí, en algún momento iba a llover. Pero llovió, por lo menos fue de una lluvia importante, ¿no? Sí. O sea, sobre todo en el sur, que era donde realmente más se estaba sintiendo. En la metropolitana, en el sur, todo lo que era la cuenca, digamos, de Santa Lucía. Usted que anda ahí en la vuelta con... Pero corrió porque produce, hubo, hay yo qué sé, alegría, digamos. 150 milímetros, ¿no? En algunos lugares. O sea, fue una lluvia bastante importante para lo que hacía casi más de un año, seguramente, que no caía ese nivel de lluvia junto, ¿no? Exactamente. Entonces eso se vio correr, ¿no? Que no se veía agua correr, uno pasaba por los lugares, también generó algunos problemas más que nada en Montevideo, ¿no? Pero de inundación, Los porque típicos problemas urbanos. sí, lo que digamos. sucede siempre, o sea, y más cuando hacía tanto tiempo que no llovía, que Exacto. cañadas, cosas, ¿no? Casas, a veces lugares inundables. Pero lo que generó fue eso de que el agua corrió y se llenaron, o sea, se repusieron algunos niveles de represas y demás. Por lo que Sí. escuché, la represa y la reserva de Paso agua, Severino, de Paso Severino, ya sí. había superado el 50%, lo cual, Ujú. más allá de los chistes y la no atención del gobierno a la crisis, es algo saludable, digamos. Y sí, por lo menos el agua va a cambiar o sea, va a estar un poco más potable, bebible. Fueron días de elecciones también Ujú. en Latinoamérica. Hubieron elecciones. Ecuador para arrancar, ¿qué Ujú. me cuenta?
Interesante, por lo menos para mí, interesante, digamos, que pese a todo el clima que se había generado con el asesinato de uno de los candidatos en los días previos, también un dirigente del partido de Correa también había sido asesinado en estos días previos, además del candidato Villavicencio. Entonces como que había un clima bastante complicado y que se decían que eso iba a perjudicar al que iba adelante en las encuestas, que era Luisa González, que era candidata del partido, digamos, más progresista, ¿no? Digamos que la Revolución Ciudadana se llama. Mal dicho, el correísmo, digamos. Se le dice el correísmo, ahí va, pero no sé si siempre se llamó Revolución digamos, Ciudadana porque fue un término que él mismo acuñó y que hizo, ¿no? Que asumió como tal, y el partido se llama así. Pero en realidad lo que sí pasó que si bien no ganó en primera vuelta, tuvo una importante votación, ¿no? Ahí está complicado igual, ¿no? Porque, pero claro, obviamente son muchos candidatos. Luisa González, que es la Luisa candidata, González. yo también le digo el correísmo, Sí. tuvo un 33% más o menos. Ujú. Después segundo salió el candidato Novoa, que es un empresario, Sí. hijo de lo que se parece el hombre más rico de Ecuador, Ujú. empresario bananero, con un 20 y algo. Ujú. Pero después tenés al candidato Creo que tercero salió suplente de el Villavicencio, suplente de Villavicencio. y cuarto a Jean Topic, que Ujú. planteos medio reaccionarios. Ujú. El miedo es que se una todo ese caudal de Que votos se una todo. en contra de... Sí, de lo Luisa, que yo escuché también que en materia parlamentaria el partido de Villavicencio, que fue el asesinado, digamos, tiene una gran cantidad de votos en el Parlamento. O sea, más que lo que sacó a nivel de las presidenciales. O sea, tiene como una llave ahí importante ese partido, que tampoco sé cuánto tendrá de unidad interna. Los partidos también en Ecuador son muy Como para definir, cambiantes, ¿no? Creo que el partido más sólido de los últimos años debe ser el de Correa, o sea, o el de la Revolución Ciudadana, porque después han ido cambiando mucho, o sea, ya no existen los partidos que existían antes en Ecuador, que era el social cristiano y todo esto, que eran como los partidos tradicionales de Ecuador, que después de Correa como que todo eso se aglutinó ahí. claro, como que se fueron, pasó un poco lo que pasó en Venezuela Se reconfiguraron. o en Colombia, ¿no? Distintas Hay como una posturas. reconfiguración, ¿no? Los partidos tradicionales, digamos, que eran social cristianos o partidos más liberales, como que se fueron desdibujando, perdiendo presencia como tales, ¿no? Bueno, veremos qué pasa en Ecuador. A ver. Pues estos son meses para Latinoamérica. Interesante lo de Guatemala. Y Guatemala Exacto. también, que fue la otra. Sí. Que además se da que Capaz es uruguayo. Y bueno, porque te acordás que cuando lo destituyeron, cuando se da el golpe de estado, se viene para acá, ¿no? El padre. El padre, entonces. Esa no un poco con la eso. tenía yo. Claro, Juan José Arévalo, que era Arévalo. Así que medio que tenemos, vamos a tener ahí. O sea, nació en el exilio del padre acá, Claro. ¿no? Ah, claro. En el 54 fue el golpe de estado contra Jacobo Arbenz. Ujú. Juan José Arévalo había sido presidente antes que Arbenz. Ujú. Y después El primer golpe de estado de la CIA en América Latina, ¿no? Este es en Guatemala. En Guatemala. Sí. Un joven médico andaba por ahí, un joven médico argentino, rosarino, Exacto. vivió ese proceso y le sirvió para ir formando su ideología en cuanto a las consecuencias del accionar imperialista de Estados Unidos en América, ¿no? Sin duda. Sí, Hay sí. un montón para Hay profundizar ahí. En esos años se dan los Esas primeros golpes, formaciones, claro. ¿no? También, sobre todo por el Che, que Sí. en realidad se formó recorriendo. Recorriendo América. Y sí, viendo. sí. Sí, vio la experiencia de la Revolución Boliviana primero, Sí. ¿no? En la del 52, ¿no? O sea, que vio esa experiencia y cómo se había ido como complejizando, digamos. Y después esto del golpe contra Arbenz, que era el Castillo de Armas, que era el que dio el golpe, ¿no? Pero era un golpe de la CIA, ¿no? O sea, Sí, organizado por la CIA. totalmente organizado. Ahí en esos años 50, que era como en plena Guerra Fría, ¿no? O sea, Exacto. la etapa más. En combinación la CIA y la United Fruit Company, ¿no? Sí. que Ya lo dijo. era dueña de Claro. las 3/4 partes de Guatemala, más Básicamente o menos. quien manejaba. Sí. Bueno, interesante Novoa, que es empresario bananero, por lo menos de industria nacional. Sí, Bernardo Arévalo se llama el candidato que ganó, que Ahí también,
ya le habían impedido ser candidato en otras elecciones, o sea, venía complicada la mano Guatemala, como que también el discurso de él había tenido que ver más que nada con el tema de la corrupción, ¿no? Guatemala viene hace unos años atrás con muchos problemas ¿Y cómo fue la votación? De corrupción. Y no fue muy reñida en realidad, ¿no? Ganó, pero no ganó por mucho, ¿no? Es que hay una derecha muy fuerte, muy consolidada, muy propietaria de todo, una derecha aparte muy extrema también. Que arrastra también consecuencia de esos años. Que arranca consecuencia de esos años y de todo el proceso que siguió. Recordemos que en Guatemala murieron cerca de 150.000 personas entre desaparecidos y muertos, ¿no? Fue también el primer lugar de comienzo de las matanzas sistemáticas de aldeas y pueblos enteros. Bien. Bueno, hablando de resistencia, hoy también es una fecha simbólica, una fecha que nos trae recuerdos, no nostalgia. A esta misma hora estábamos recibiendo sablazos, garrotazos, balas y otro montón de cosas más. Capaz que vamos a una pausita ahora. Se me trabó. No sabía si es de Lula, Lucía o... Vamos a una pausita y después vamos a profundizar sobre aquel 24 de agosto, sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo vasco, que estuvo muy involucrado al asunto. Y bueno, volvemos ahora en breve. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos. Un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Estás escuchando Radio Pedal. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad. Porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le
hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta pa' alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Bueno, seguimos en este programa que, como dijimos, es el 47, no sabemos si de la segunda 47 del general, es en general igual. Uno de ellos. Pero bueno, como decíamos, hoy es una fecha simbólica, dolorosa, impune, en muchos aspectos que vamos a hablar, pero la idea hoy era hablar un poco de la historia del nacionalismo vasco también en referencia también a la fecha del 24 de agosto que nos retrotrae al filtro y bueno, Dieguito, vos estuviste ahí, fuiste protagonista y capaz que... Sí, capaz que hacemos bien la introducción porque creo que ya el año pasado hablábamos un poco del filtro, por eso la idea hoy era tomarlo de excusa para hablar del nacionalismo vasco, pero como el público se renueve y porque creo que es una fecha significativa. Y a veces con el tiempo se van borrando algunas cosas y se van tergiversando otras, como pasa con... Sobre todo porque los protagonistas vuelven al tapete público. Los protagonistas, digamos, del lado oscuro. Exacto. Y a veces pasan cosas como han pasado también con el resto de la historia reciente. Bueno, esta es más reciente aún, ¿no? Se trata de reescribir. Y que a veces se trata de reescribir exactamente todo el tiempo, más allá de que, bueno, que la historia siempre se reescribe, es una constante. Pero, no, recordar que fue un acontecimiento el tema de la lucha por el derecho al asilo político, que era lo que reclamaba el pueblo uruguayo en ese momento para los vascos que habían sido detenidos. Uh-huh. Se basaba en eso, ¿no? En ese pedido de asilo político, en de alguna manera reconocer la tradición uruguaya de un pueblo abierto y un pueblo que le ha brindado ese cobijo a un montón de personas. Y porque a veces se habla de que, bueno, se estaba desobedeciendo un mandato judicial y es bueno recordar que en términos de extradición la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo, es decir, no es que haya mandato judicial, sino que hay disposición judicial, pero en última instancia es el presidente de la República el que puede terminar decidiendo si otorga el asilo político, y era eso lo que estaba reclamando el pueblo reunido en ese momento, que fue una porción importantísima de pueblo, que fue un desborde de las bases estudiantiles y sindicales y de pueblo en general, que empujaron a las dirigencias y a los sindicatos a también plegarse. Es decir, fue una cosa muy concentrada en eso, uh-huh, ya desde los días previos. Yo me acuerdo que cayó miércoles ese 24 de agosto, pero desde el viernes anterior habían sido trasladados al Hospital Filtro, contraviniendo el ministro del Interior de entonces, Gianola, la disposición judicial, en ese caso sí, contraviniéndola, que era llevarlos a clínicas. Él dictaminó que los llevaran al filtro. Y fue una masacre que ya se empezó a planificar desde temprano, como también testimonios de gente de la salud en su momento lo dijeron, que ya en la mañana de ese día vino la recomendación del Ministerio del Interior a los hospitales que reservaran camas, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una masacre verdaderamente planificada, ¿no? Con un tema que no era un tema nacional, que era un tema escabroso, que habilitaba que existiera esa ambigüedad, ¿no? Uh-huh. De repente para defenderlo, y una represión que se lanzó en el momento de mayor concentración de gente. Es decir, el PIT-CNT había llamado a concentrar a las 5 de la tarde y la represión se larga un poco antes de las 6. Es decir, que no es que los retiran de madrugada cuando había poca gente para tratar de evitar lo más posible el conflicto, sino que se lanza la represión en el momento de mayor concentración de gente, ¿no? Y se masacra a una cantidad importantísima. O sea, son miles de personas las que al menos un garrotazo se llevaron, o un sablazo, y son casi cerca de un centenar los heridos graves, los heridos de bala o de otro tipo graves, por gente que le pasaron por arriba a los caballos, que perdieron masa encefálica, es decir, y bueno, y los 2 muertos, ¿no? Exacto. Y heridos tan graves como el enfermero, ¿no? Que estaba atendiendo a una persona y fue baleado también por la espalda. Recordemos que ahí no hubo bala de goma, ahí hubo bala de fuego real, postas de 6 y de 9 milímetros, ¿no?
escopeta. Es decir, fue una cosa compleja. Bueno, para recordar los nombres, José María era... Goitias y Lizarralde y... el tercero me lo olvido ahora. Que increíblemente luego... No, igual iba a recordar los nombres de los impunes, pero... no, pensé que decías de los extraditados. Gianola y la calle Herrera, como para arrancar. Bueno, la calle Herrera al día siguiente hace un discurso en los actos del 25 de agosto, me acuerdo de la frase, y le decimos al terrorismo, tanto nacional como internacional, que no pasarán, ¿no? O sea, ya resucitó al terrorismo nacional también. También va a contextualizar, había como... Era una época donde los discursos, bueno, ahora también, pero los discursos contra la izquierda, digamos, eran así, ¿no? La izquierda nunca había gobernado también. Sí. La estigmatización todavía hacia el MLN, que había formado parte de la Comisión de Asilo y todo eso, sí. Estaba fuerte todavía. Yo recomiendo los videos que he visto últimamente. Bueno, Carlitos recordaba hoy que se lanzó el documental de Norma. Pero no, yo he estado viendo en estos días y los recomendé. Capaz también mencionar quién es Norma. Norma Morroni, la madre de Fernando Morroni, el joven asesinado de varios tiros en la espalda, también por la espalda. No, decir que hay buenos recorridos, yo los descubrí este año, por lo que vi en YouTube, ya tienen como 2 años colgados los videos de Pasaron Cosas que me parece que son un resumen interesante de mucha cosa que pasó en este país, ya sea desde los 60 para adelante, hay de los 80, hay de los 90, así que son recomendables esos videos como para hacer un seguimiento de algunas cosas. Y para tener un complemento más. Bueno, y ahora sí, ¿quiénes eran esas personas que estaban? Bueno, esas personas casi siempre se engloba en todo, como ocurre cuando hay un conflicto armado, ¿no? Y se termina englobando en eso, como que el conflicto fuera ETA, ¿no? Exacto. La organización armada que incursionó, que se le podría decir terrorista, sí, yo creo que incursionó durante parte de su historia en esa calificación, si bien el término terrorismo surgió más asociado al terrorismo de Estado. Una acción directa, digamos. Sí, una organización armada vasca separatista que intentaba precisamente eso, la independencia del País Vasco respecto a España y Francia, porque hay, digamos, 4 regiones que estarían en España y otras 3 de las 7, digamos, provincias que ellos históricamente plantean como parte integrante del País Vasco, que están en Francia, o sea, País Vasco Norte y País Vasco Sur, es un poco la denominación, Iparralde y Egoalde. Y bueno, ese momento álgido también de un momento donde a partir de los años 80 sobre todo, es que ETA comienza a tomar ese tipo de acciones, no lo había hecho tanto así anteriormente, y entonces, bueno, decía, es como si trasladáramos, ¿no? que cuando se exilian los uruguayos, bueno, fueran todos del MLN. Exacto. Y en realidad salvando, de nuevo, las grandes distancias que puede haber entre una organización y otra, ¿no? Y en su accionar. El MLN jamás puso un coche bomba, por ejemplo, ni mató periodistas o políticos en actividad, digamos, ¿no? Como que la lucha era en otros términos. Pero en ese sentido, la acusación era de que eran integrantes de ETA, ¿no? Pero una vez llegados allá no se encuentran pruebas suficientes para condenarlos, y son liberados, ¿no? Y es más, y el que había venido, el integrante, no me acuerdo si era director, jefe, o no me acuerdo del cargo, de la Guardia Civil, que había venido a buscarlos, termina preso poco tiempo después por integrar los GAL, los grupos antiterroristas de liberación, que son escuadrones de la muerte creados en ese momento con el aval del gobierno del PSOE, para hacer la guerra sucia contra ETA, y que efectivamente secuestran y matan integrantes, no necesariamente de ETA, pero sí de ese grupo más amplio que ellos denominaban en ese momento, no sé si ahora se sigue denominando así, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, de los cuales ETA es una expresión
más en ese momento, no siempre coincidente con la mayoría de la, Eso te iba a preguntar, denominada ¿no? izquierda berchale, que se contrapuso. Claro, la izquierda berchale sería como un término como independente, en el sentido independentista, ¿no? Claro. La izquierda independentista. Henry Batasuna en su momento. En su momento era Henry Batasuna, Unidad Popular, quería decir, una organización política, no un partido, ellos rechazaban el término partido en este momento. Pero sí la organización política que muchas veces se dijo era como el brazo político de ETA. Estando allá, yo estuve poco tiempo después de lo del filtro, ellos expresaban más bien que ETA era como la expresión armada del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, no tanto de una organización política en sí, sino del movimiento social también, ¿no? Uno tiende a creer, también volviendo a esta cuestión de los estigmas que hablábamos hace un rato, que no acá hay muchísima gente, cada vez menos, pero que le hablaba, sobre todo por estas cuestiones vinculadas y ciertos discursos oficiales que se dieron allá por los 90, de que cuando uno hablaba de independentismo vasco, hablaba de ETA. Claro. Pero en realidad surge antes. No surge con ETA, digamos. No, independentistas. eso es muy interesante. Y ahí sí nos vamos un poco a lo que estuve releyendo para estos días. Porque el nacionalismo vasco, como el grueso de los nacionalismos en el planeta, se consolidan en el siglo XIX. Ahí va. Que es donde surge y se consolida el concepto de nación y por ende el de nacionalismo. Igual, si vamos a hablar de los vascos, nos tendríamos que ir casi a la prehistoria, capaz que tomamos un poco de eso porque ahí habría que también. Y porque ahí habría que entrecruzar el euskera, ¿no? Claro. El euskera, que es el idioma vasco, es un idioma que no se tiene muy claro desde cuándo arranca, porque es un idioma que no proviene del latín, o sea, que no es una lengua romance, y que no se parece a ningún otro de ese entorno, entonces se considera que es uno de los idiomas más antiguos del mundo. Claro. Y en ese sentido, bueno, hay quienes dicen que hasta los que pintaron las cuevas de Altamira,